Muy ¿Sí? bien y se ve bien. Ok. Bueno, como comenta la doctora, creo que es de los temas más difíciles. Bueno, desde mi perspectiva, a mí también me cuesta mucho trabajo a veces. Y sí hay cosas que pues se tienen que analizar bien, ¿no? Porque sí son como cosas muy difíciles. No es por espantarlos, pero para que pues pongan un poquito más de atención. Vi que enviaron sus mapas mentales, la mayoría de ustedes, y pues sí tienen como pues la noción básica. Entonces vamos a empezar a hablar, por ejemplo, primero eh, del agua y cómo pues se determinó lo del pH, ¿no? El agua como tal, y como lo conocemos, es una molécula que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esta molécula se puede disociar en átomos de hidrógeno y en hidroxilos. A una temperatura de 25 grados centígrados, la disociación del agua va a estar determinada por la misma concentración tanto de iones hidrógeno como de hidroxilo. Ajá. Aquí está disociada. Algunas moléculas de agua también pueden eh, adquirir este hidrógeno de otra molécula que se disoció y formar una molécula que se llama hidronio, que en lugar de ser H2O es un H3O. Y esta molécula de agua tiene una constante de disociación que al momento de realizar los cálculos logarítmicos determinaron que como tiene la misma concentración de iones hidrógeno como de hidroxilo, 1 por 10 a la menos 14 va a generar un pH de 7. Esas son cuestiones matemáticas, no nos vamos a meter mucho en eso, pero nada más es como para que lo tengan bien presente, ¿no? Y con base en esa disociación del agua, se propuso que el pH neutro es igual a 7. Bueno, aquí, por ejemplo, las sustancias ácidas son las sustancias que tienen la capacidad de liberar iones hidrógeno, mientras que las sustancias que funcionan como base tienen la capacidad de inversa, ¿no? De adquirir ese u otros hidrogeniones que estén en el medio. Existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Se supone que los ácidos fuertes tienen alta capacidad para disociar y perder los átomos de hidrógeno. Y una vez que se disocian, pues se generan como dos moléculas diferentes. Los ácidos débiles tienen menor capacidad de esa disociación y en el momento que se disocian siguen generando como una molécula completa. Por ejemplo, si se disocia va a formar, este es ácido carbónico, una vez que se disocia va a formar bicarbonato y va a liberar un átomo de hidrógeno. Igual para las bases, hay bases fuertes y bases débiles, según Bronsted. Y según Sorensen, el pH es la medida de acidez o alcalinidad de una solución y está determinado por el logaritmo negativo en base 10, eso es una cuestión logarítmica, de la concentración de iones hidrógeno. Aquí, por ejemplo, estamos expresando de forma completa y de forma sintetizada lo que es la concentración de los iones hidrógeno. Y, por ejemplo, entre más cerca esté una solución al 1, eso quiere decir que tiene más concentración de hidrógeno. Entonces va a tener un pH más ácido. Y entre más lejos esté del 1, va a tener menor concentración de iones hidrógeno y va a ser más alcalino. Entonces aquí si lo ven, si cuentan las posiciones son 1, 2, 3, 4 posiciones después del punto y en la notación corta, digámoslo, te va a determinar estas posiciones después del 1 y te va a dar el pH. Y para calcular el pH de muchas sustancias se usan los logaritmos, pero eso sí es como, bueno, se utiliza
la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que no lo vamos a ver aquí porque sí es algo medio complicado de explicar, solo es como para que lo tengan presente. El pH de la sangre, por ejemplo, tiene un rango que va de, bueno, es un intervalo de referencia que va de 7.35 a 7.45. Valores críticos son hasta 7.0 y 7.7. ¿Por qué es importante conocer el pH de la sangre? Bueno, todo el metabolismo y todas las funciones celulares, o la gran mayoría, tienen o se llevan a cabo por medio de reacciones enzimáticas. Y para que estas reacciones enzimáticas lleguen a su punto clave o que lleguen a funcionar de manera óptima, necesitan un pH adecuado. También en el metabolismo celular se generan muchas moléculas que pueden interferir con el pH del organismo. Este equilibrio se va a llevar a cabo por medio de sistemas amortiguadores. Aquí cabe mencionar que hay componentes respiratorios y metabólicos que van a modificar o que van a estar presentes en estos cambios de pH. Entonces, por ejemplo, los amortiguadores son sustancias que neutralizan el pH, ¿no? La concentración de iones hidrógeno, y con esto van a evitar las grandes variaciones de pH. Para eso sirven estos sistemas amortiguadores. En cuanto a conceptos, aquí sí hay que poner algo de atención. En cuanto al pH, podemos encontrar una acidemia cuando el pH está por debajo de 7.35, o una alcalemia cuando el pH está por encima de 7.45. Otro concepto es acidosis. La acidosis es cualquier condición que genere una ganancia de ácido o pérdida de bicarbonato o ambas. La alcalosis es cualquier condición que genere una pérdida de cloro o de la presión de dióxido de carbono. Entonces, una acidosis metabólica va a ser una acumulación de ácidos no volátiles o pérdidas de bicarbonato o ambas. Una alcalosis metabólica es la pérdida de cloro o el incremento de bicarbonato. Y una acidosis respiratoria es un incremento de la presión de dióxido de carbono. Esto va a estar dado por una, bueno, este término se va a denominar hipercapnia. Y una alcalosis respiratoria va a ser una disminución de la presión de CO2 y se va a denominar hipocapnia. ¿Preguntas hasta aquí? No. Ok. Entonces, el CO2 funciona como un ácido volátil. De hecho, es el único ácido volátil. Ahorita lo vamos a retomar en cuanto veamos los mecanismos de regulación. Pero para que lo tengan ahí como presente de que es el único ácido volátil. Y como ya lo había mencionado, hay un componente respiratorio que va a estar dado por la presión del CO2 y un componente metabólico que va a estar dado por el bicarbonato. Preguntan que si el valor, el crítico, sí, como comenta Ramón, es de 7.0 y de 7.7. Ok, entonces los mecanismos reguladores de la concentración de iones hidrógenos van a ser tres principales. Uno químico, que se lleva a cabo de forma inmediata, se tarda unos segundos en que se active, y aquí va a haber una transformación de las moléculas. Otro que es el mecanismo respiratorio, este es de forma inmediata, va a tardar algunos minutos, y su función va a ser retención o eliminación de dióxido de carbono. El otro mecanismo es el mecanismo renal, este va a ser tardío, va a durar, o para que se lleve a cabo va a pasar algunas horas, y aquí lo que va a pasar es que va a ser una eliminación o reabsorción de ácidos o bases a nivel renal. Ya se trabó mi computadora.
Aquí, por ejemplo, vamos a hablar del mecanismo reguladores del equilibrio ácido-base extracelulares. Esta ecuación que vemos aquí la vamos a observar en todos los mecanismos. Entonces, si quieren apuntarla para que la tengan bien, bien presente. El primer mecanismo extracelular va a ser el bicarbonato. Este HCO3 es el bicarbonato y es un amortiguador inorgánico. Este amortiguador inorgánico, o como se podría describir esta ecuación, es que el CO2, que es producto del metabolismo celular, se va a unir al agua y con ayuda de una enzima que se llama anhidrasa carbónica va a generar ácido carbónico. Y esto con ayuda igual de otra molécula de anhidrasa carbónica se puede disociar en bicarbonato y en iones hidrógeno. Esta función o esta ecuación puede ser bidireccional. Puede empezar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si es, por ejemplo, si tenemos un incremento en la concentración de iones hidrógeno, que esto se determina, bueno, se denomina una acidemia, estas moléculas de hidrógeno se van a unir, se van a asociar al bicarbonato y con acción de la anhidrasa carbónica van a generar ácido carbónico, van a producir o se va a disociar esta molécula el dióxido de carbono, que este puede ser eliminado por vía respiratoria, y moléculas de agua. Entonces aquí lo que quiero que entiendan es que cuando hay excesos de hidrógeno, el bicarbonato como elemento amortiguador va a utilizar estos átomos de hidrógeno para sintetizar otras moléculas, bueno, para transformar otras moléculas y que se pueda eliminar el dióxido de carbono, pero con la utilización de un átomo de hidrógeno. Por otra parte, cuando hay una alcalemia, pues la ecuación va al revés, si se dan cuenta. ¿Ah? Hay un exceso de base, el agua se une al CO2, forma ácido carbónico y va a transformarse en bicarbonato. Este bicarbonato puede ser eliminado por vía renal y va a generar la liberación de iones hidrógeno a la sangre o al líquido extracelular. Entonces ese es el mecanismo por el cual el bicarbonato ejerce su función como amortiguador. Una es extraer los átomos de hidrógeno que están generando una acidosis y la otra es vertir átomos de hidrógeno en un medio que está alcalinizado. ¿Sí entendieron? ¿Ya se durmieron? ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Ok, a ver, hay una pregunta. ¿Lo puedo repetir? Ok, sí. Esta es una ecuación que en la mayoría de los mecanismos va a estar involucrada. Y en un medio ácido, una acidosis, va a haber un incremento en la concentración de átomos de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno va a ser el que le va a conferir el pH al líquido extracelular o a la sangre. Entonces, entre mayor concentración de átomos de hidrógeno haya, mayor acidez va a haber. El mecanismo por el cual el bicarbonato, que es el amortiguador, va a funcionar es que va a extraer esos átomos de hidrógeno del medio ácido para convertir, bueno, para transformarlos en ácido carbónico y después en dióxido de carbono, que este dióxido de carbono puede ser, más bien es eliminado por vía respiratoria y genera una molécula de agua, pero ya utilizó para toda esta reacción un átomo de hidrógeno. Entonces, si esta reacción sigue funcionando,
pues se van a revertir o se van a disminuir las concentraciones de átomos de hidrógeno y con eso va a disminuir la acidez de ese medio. Y en el caso de que esté alcalino el medio, la ecuación es al revés. Si ven, son los mismos componentes, es agua, el dióxido de carbono, esto se va a asociar, va a generar ácido carbónico, se disocia en bicarbonato, que este bicarbonato se elimina por vía renal y va a generar la liberación de iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno pues van a acidificar este medio que está siendo alcalino. ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, gracias. Sí, ok. Ese es un mecanismo extracelular, ¿no? Y está dado por el bicarbonato. Otro mecanismo extracelular son las proteínas. Las proteínas funcionan como amortiguadores orgánicos. Las proteínas, esta es como una estructura normal de una proteína. Tiene un grupo carboxilo, que es este, y este funge como un ácido. Este ácido, al disociarse, va a liberar este ion hidrógeno para, en casos de que haya alguna alcalosis donde hay un déficit de iones hidrógeno, esta disociación y esta liberación de iones hidrógeno va a acidificar este medio alcalino. Es como esto, pero es otro componente. Y también las proteínas tienen un grupo amino. Este grupo amino tiene la capacidad de asociarse con iones hidrógeno. Entonces, si ven aquí es un NH2 y se asocia con otro átomo de hidrógeno, va a ser un NH3. Y este NH3 o este grupo amino va a funcionar como base. Perdón. En un medio ácido, donde hay un incremento en la concentración de iones hidrógeno, pues va a tomar estos iones hidrógeno para alcalinizar este medio ácido. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? El objetivo de estos amortiguadores es ya sea sustraer átomos de hidrógeno o liberarlos, con el fin de ya sea acidificar o alcalinizar el medio. Bueno, como ya lo había mencionado, este mecanismo tiene una acción inmediata y su función va a ser aceptar o liberar iones hidrógeno. Otro mecanismo regulador del equilibrio ácido-base son los mecanismos intracelulares. La hemoglobina es bueno, en el otro vimos que las proteínas fungen como amortiguador. La hemoglobina también es una proteína, pero está dentro de una célula, entonces es un mecanismo intracelular. Y esta molécula de hemoglobina tiene hasta un 80% de capacidad de amortiguar. Entonces, por ejemplo, en los tejidos, bueno, los tejidos al llevar a cabo su metabolismo normal, van a estar liberando CO2. Esto en un estado de acidosis donde hay un incremento en la concentración de iones hidrógeno y va a haber una disminución del pH por este incremento de iones hidrógeno. El dióxido de carbono va a entrar a la célula, se va a asociar con el agua, va a generar ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia, igual con la anhidrasa carbónica que ya habíamos comentado, se disocia en bicarbonato y el átomo de hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y esta hemoglobina va a tener, digámoslo, secuestrado ese átomo de hidrógeno para que no esté en el medio ácido. Este bicarbonato, por su parte, va a ser liberado a la sangre y también va a servir como un amortiguador. Esto pasa después a los pulmones. Ese bicarbonato en un medio alcalino lo va a tomar el eritrocito
va a liberar ese átomo de hidrógeno que había secuestrado, va a generar una molécula de ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en agua y en CO2, liberando CO2, y este CO2 es el que se elimina por, por vía respiratoria. Entonces, si ven, también aquí la cuestión es pues sustraer estos átomos de hidrógeno y liberarlos de alguna manera para que se lleve a cabo la alcalinidad o la alcalinización del medio o la acidosis. Bueno, la acidez. Otro mecanismo regulador del equilibrio ácido-base intracelular también es extracelular en cuanto a los fosfatos. Los fosfatos en una acidosis donde vamos a tener un incremento de los iones hidrógeno y una disminución del pH, van a poder asociarse con esas moléculas, bueno, esos átomos de hidrógeno para formar una molécula que es el fosfato dihidrógeno. Entonces, como ven, aquí ya se sustrajo otra vez otra molécula otro átomo, perdón, de hidrógeno, ya se retiró en un medio que está con mucha concentración de este átomo. Y esta ecuación es igual, bidireccional. Si está en alcalosis, donde hay una disminución de los átomos de hidrógeno y por ende hay un incremento en el pH, esta molécula de fosfato dihidrogenado se puede disociar a fosfato hidrogenado y liberar este átomo de hidrógeno. Este es un sistema muy eficaz para amortiguar ácidos y también funge con un 80% debido a que esta molécula, bueno, más bien se encuentra en 80% en forma de fosfato hidrogenado. Otro mecanismo regulador era el respiratorio, el componente respiratorio. Como ya lo habíamos comentado, el CO2 es el producto del metabolismo celular. Este se va a determinar por medio de la presión de CO2. Esto se determina en milímetros de mercurio. Y este CO2 es la parte ácida del equilibrio ácido-base. Aquí está otra vez la ecuación, en donde al tomar los hidrogeniones, se genera al final, pues, la molécula de dióxido de carbono. Por eso es que esto es la parte ácida del equilibrio ácido-base. Las concentraciones, como ya lo hemos visto, de átomos de hidrógeno, van a determinar el pH del líquido extracelular. Entonces, de manera normal, pues la sangre que llega por medio de los eritrocitos hacia los alveolos y todo el componente respiratorio de los pulmones va a liberar CO2 por medio de la respiración en el intercambio gaseoso que se lleva en los pulmones. Eso es una forma en la cual se elimina este componente ácido de líquido extracelular. También hay un sistema por retroalimentación en el cual cuando hay un incremento en la concentración de iones hidrógeno en el medio, va a haber una mayor eliminación de CO2 y a través de este medio, ¿no? De este mecanismo. Y esto va a generar una alcalosis respiratoria. Todo esto está regulado por el centro respiratorio que está en el cerebro. Entonces, cuando tenemos un incremento en la concentración de iones hidrógeno, lo que va a hacer este centro respiratorio va a estimular una hiperventilación. Con esta hiperventilación se va a generar que se libere más dióxido de carbono por vía respiratoria y que se genere una hipocapnia. Y en el caso cuando haya una disminución en los átomos de hidrógeno, va a haber una disminución en la eliminación de CO2 por esta vía respiratoria, generando una acidosis respiratoria. Esto es como un arco reflejo en el cual va a estar pues involucrada tanto la concentración de iones hidrógeno como el centro respiratorio del cerebro. Ese es otro mecanismo regulador. ¿Dudas hasta aquí?
¿no? Gerardo, ¿le puede regresar un momento a la diapositiva anterior, por favor? La anterior, claro. Sí, Aquí está. sí, ya, gracias. Ujú. El otro mecanismo regulador del equilibrio ácido-base es a través del riñón. Otra vez aquí tenemos presente la reacción que se lleva para eliminar esta concentración de iones hidrógeno, o regular más bien este equilibrio de átomos hidrógeno. Y este mecanismo tiene tres funciones. Una es secreción de átomos de hidrógeno. Esto se lleva a cabo de dos maneras. Por un cotransporte. Esto es una proteína cotransportadora que se encuentra a nivel del túbulo contorneado proximal. Aquí se va a llevar a cabo igual una ecuación de este tipo donde se requiere pues liberar átomos de hidrógeno hacia el sistema tubular de los riñones para que sea eliminado por orina. Entonces puede entrar lo que es el bicarbonato, el dióxido de carbono hacia las células epiteliales del túbulo proximal. Ahí se lleva a cabo esta reacción con la ayuda del agua y la anhidrasa carbónica, genera ácido carbónico, se disocia en bicarbonato y se libera un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno va a pasar por el sistema tubular y va a ser eliminado por orina. El otro mecanismo por el cual se lleva la secreción de átomos de hidrógeno es por el transporte activo primario, que es una proteína que va a utilizar ATP. Entonces aquí hay un gasto de energía también para regular este equilibrio o esta concentración de átomos de hidrógeno, también se utiliza energía. Y aquí cabe mencionar que pues no todos los átomos de hidrógeno pueden ser eliminados por orina de forma libre. Ajá. Se deben de unir, por ejemplo, al amoníaco y a los fosfatos también para que se puedan liberar por medio de la orina y que no generen una orina también pues muy ácida. El otro mecanismo de regulación de átomos de hidrógeno a nivel renal es por medio de la reabsorción de bicarbonato. Y esto es a partir de que el glomérulo filtra este bicarbonato, este se asocia con átomos de hidrógeno y forma igual una molécula de ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar igual en H2O, en agua, y en una molécula de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a salir a la luz tubular y puede ser eliminado por el sistema tubular del riñón. Entonces, si ven, todas estas moléculas son como si fuera una cadena, digamos, de producción, en la cual necesitan, pues, ciertos sustratos, digámoslo de alguna manera, o cierta materia prima, que podría ser, por ejemplo, el CO2 y el hidrógeno, para que se lleve a cabo la retención o eliminación pues, de estos átomos de hidrógeno. Y el tercer mecanismo renal por el cual se regula la concentración de átomos de hidrógeno es la síntesis de bicarbonato de forma nueva, digámoslo, de nuevo, y esto se da a partir del ingreso de CO2, o sea, empezando desde este punto de la ecuación, a la célula tubular. Se lleva a cabo la asociación con el agua, la formación de ácido carbónico, la disociación en bicarbonato, la eliminación, bueno, se genera un átomo de hidrógeno libre que este puede ser eliminado igual por la vía renal, y pues este bicarbonato que se sintetizó de manera nueva, pues puede ser llevado hacia el espacio intersticial del riñón y de ahí a circulación. Entonces aquí son tres mecanismos. Uno es secreción de átomos de hidrógeno,
otro es reabsorción de bicarbonato, y el último es la síntesis de bicarbonato. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? No. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una alcalosis donde va a haber una disminución de átomos de hidrógeno y por consiguiente el pH va a verse incrementado, va a haber una disminución en la secreción de átomos de hidrógeno y también se dejan de absorber pues moléculas de bicarbonato. Esto es porque el medio está muy alcalino y si le agregas más bicarbonato, pues se va a alcalinizar más. Y si secretas más átomos de hidrógeno, pues vas a alcalinizar más esta situación. Por otra parte, si tenemos una acidosis donde la concentración de átomos de hidrógeno es muy alta, se va a ver reflejado en una disminución del pH. Entonces, lo que se busca con este medio es realizar la secreción de átomos de hidrógeno, absorber bicarbonato del filtrado y producir de manera nueva más bicarbonato. Entonces, todo esto es como para eliminar y revertir como las situaciones de alcalosis y de acidosis. Otro mecanismo regulador que casi no es muy mencionado es uno que se llama transcelular. Aquí se va a llevar a cabo un intercambio entre cationes, que en este caso es el átomo de hidrógeno y el potasio. El potasio es un electrolito, ya lo habíamos visto en clases anteriores. Y por ejemplo, cuando tenemos una acidosis metabólica y no por ganancia de ácidos, va a haber un incremento en la concentración de átomos de hidrógeno en el líquido extracelular. Este átomo de hidrógeno va a ingresar a las células, donde el principal cation es el potasio, y al hacer pues este paso desde el líquido extracelular al líquido intracelular, tiene que liberar un cation para que la concentración de cationes dentro de la célula pues tenga un equilibrio. Entonces, en una acidosis metabólica donde se ingresa un átomo de hidrógeno, se libera un átomo de potasio, y aquí en el líquido extracelular va a haber una hipercalemia por la mayor concentración de átomos de este electrolito de potasio. Por otra parte, si tenemos una alcalosis metabólica donde la concentración de átomos de hidrógeno es muy baja, va a haber una aceptación de potasio hacia el interior de la célula, y como debe haber pues un equilibrio de cationes, va a liberar estos átomos de hidrógeno que se encuentran intracelularmente, y esto va a generar, por el ingreso de los electrolitos de este potasio hacia la célula, va a generar una hipocaliemia. Entonces, en acidosis metabólica es común encontrar hipercalemia, y en una alcalosis metabólica es común encontrar hipocaliemia. Esto es pregunta de examen, creo, ¿eh? Ya les di un tip. ¿Sí entendieron? ¿Vamos bien? Porque viene lo difícil. Creo que sí. Bueno, aquí como resumen, los sistemas reguladores del equilibrio ácido-base, pues como lo vimos, se dividen en tres. Uno que es inmediato a través de los buffers o amortiguadores químicos que van a hacer la transformación de las moléculas, y se dividen en orgánicos, que se encuentran en el líquido extracelular, como las proteínas y la hemoglobina. Los inorgánicos se encuentran en el líquido extracelular y está dado por el bicarbonato y los fosfatos. En cuanto al componente inmediato,
a través del aparato respiratorio va a haber una hipoventilación, lo que va a generar un incremento en la concentración de CO2, y por otra parte se puede llevar a cabo una hiperventilación, lo que va a generar una disminución en el CO2, en la concentración. Y el componente renal, que su función va a tardar algunas horas, va a propiciar la reabsorción tanto de bicarbonato como de átomos de hidrógeno, y también va a propiciar la eliminación de tanto de bicarbonato como de hidrógeno. Uh-huh. ¿Cómo se evalúan estos desequilibrios ácido-base? Se pueden determinar por medios de... Doctor, ¿puedes regresarles tantito a la diapositiva anterior? Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada. En el laboratorio de patología clínica utilizamos un espectrofotómetro como este para realizar bioquímicas séricas, en las cuales se determina el bicarbonato. Los electrolitos se pueden medir también por espectrofotometría o por equipos de ion selectivo, y estos determinan las concentraciones de potasio, sodio y cloro. Se debe realizar el cálculo del anión gap. Este anión gap creo que no lo hemos visto en clase. Sí, creo que no. Pero este anión gap va a estar determinado por la relación que hay entre la suma de los cationes menos la suma de los aniones. Y los cationes que utilizamos son el potasio y el sodio, y los cationes que se utilizan es el cloro y el bicarbonato. También se evalúa la diferencia de iones fuertes, que está determinada por el sodio y el cloro. La gasometría se realiza más a nivel intrahospitalario por el manejo que se debe realizar a la muestra. Muchos hospitales cuentan con gasómetros, o es muy raro que algún hospital maneje algún equipo de espectrofotometría como en los laboratorios de patología clínica. Y aquí en el gasómetro van a determinar el pH. Para determinar si hay una alteración primaria. Se determina la presión de CO2 como el componente respiratorio. Se determina el bicarbonato como componente metabólico. Se determina también el exceso o déficit de base. Los electrolitos de igual manera, ¿no? El sodio, el potasio y el cloro. Se calcula el anión gap y la diferencia de iones fuertes. Esto es un espectrofotómetro, es como el que tenemos en la facultad, y este es un gasómetro. Y aquí vale la pena pues hacerse unas preguntas, ¿no? Si el pH es normal. Si el pH es menor a 7.35, entonces estamos hablando de una acidemia. Si el pH está por encima de 7.45, estamos hablando de una alcalemia. Como ya lo había comentado, hay un componente metabólico y un componente respiratorio. Cuando existe una acidosis, la acidosis va a estar determinada por una disminución del bicarbonato como componente metabólico, y va a generar una acidosis metabólica. La presión de CO2, si está incrementada como componente respiratorio, va a generar una acidosis respiratoria. Y en cuanto a la alcalosis, cuando hay un incremento de bicarbonato, que es el componente metabólico, va a generar una alcalosis metabólica. La disminución de la presión de CO2 como componente respiratorio va a generar una alcalosis respiratoria. A ver, hay una pregunta. Consuelo. Oye, es que está como lenta esta cosa. ¿A esta Consuelo? Sí, gracias. Ya. ¿Sí? ¿Ya la puedo cambiar? Sí, ya. Bueno, también aquí tenemos que hablar de la ley de electroneutralidad para comprender esas ecuaciones, que es el anión gap y la diferencia de iones fuertes.
La ley de electroneutralidad dicta que las concentraciones de cationes deben ser iguales a las concentraciones de aniones. Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué carga tienen los cationes y qué carga tienen los aniones? Quien quiera contestarlo, ¿eh? Si pueden abrir su micrófono, por favor. ¿Cationes positivo y aniones negativo? Ajá. Ok. Entonces, esta ley de electroneutralidad, pues debe de tener la misma concentración de cationes como de aniones. Los principales cationes que están en el organismo es el sodio. El sodio tiene una concentración de hasta 145 nanomoles por litro. El otro catión es el potasio, contribuye con 4 milimoles por litro, y otros cationes que corresponden a 3 milimoles por litro. Entre otros cationes podemos encontrar el calcio, el magnesio, el zinc. Las inmunoglobulinas también funcionan como cationes, y otros microminerales. Y en cuanto a aniones, el principal anión es el cloro. Este se va a encontrar en 110 milimoles por litro. El otro, después del cloro, es el bicarbonato, con una concentración de 22 milimoles por litro. Y aquí están los ácidos no volátiles. ¿Cuál era el ácido volátil que habíamos visto al principio? Les dije que pusieran atención en eso. CO2. El CO2. ¿Quién contestó? Mitzia. Nitzia. Ok, Nitzia, muy bien. Dentro de los ácidos no volátiles encontramos estos que están mencionados aquí. Es el ácido láctico, los sulfatos, los fosfatos, las sales de ácidos urémicos, los salicilatos y los oxalatos. La diferencia de iones fuertes se determina con una simple resta, y esto es con el sodio y el cloro, ¿no? Entonces, si restamos 145 menos 110 nos da 35, en este ejemplo. Y el anión gap está dado por la resta de los cationes menos los aniones. Entonces sumamos lo que es sodio más potasio y le restamos la suma del cloro menos el bicarbonato. Aquí, por ejemplo, si los valores del DIF se encuentran de manera diferente a la normal, estos dos imágenes corresponden a, pues, la concentración normal de estos cationes y de estos aniones. Si la diferencia de iones fuertes está disminuida por debajo de 30 milimoles por litro, estamos hablando de una acidosis metabólica hiperclorémica. Si ven aquí, la concentración de cloro estaba en 110. Aquí subió 10 unidades. Cuando hay una acidosis metabólica hiperclorémica, hay una pérdida de bicarbonato. Si observan, la concentración de bicarbonato quedó en 10 cuando estaba en 22. Los ácidos volátiles no cambian. Entonces, si hacen esta diferencia, ¿me podrían dar el valor de esta diferencia de iones fuertes, por favor? Bien, ¿no? A ver, les voy a preguntar. A ver. Consuelo, ¿cuál es la diferencia de iones fuertes de este ejemplo? ¿Sí está ahí, Consuelo?
Le ponemos tache a Consuelo. A ver, vamos a preguntarle a Carlos, ¿cuál es la diferencia de iones fuertes de este ejemplo? ¿Dónde está Carlos? Entonces, tache a Carlos. A ver. Ya contestó. ¿Por qué 50, Carlos? ¿O de dónde sacaste ese 50? ¿No? A ver, entonces vamos a preguntarle a ver, Mafer González, ¿cuál es la diferencia de iones fuertes en este ejemplo? Tampoco está. A ver, Melissa Cortés. O a ver, alguien que la conteste. 17. ¿Por qué 17? Sí, es 23. ¿Por qué 17, Ramón? Ay, es que entonces lo hice mal. Es que sumé 145 más 4. ¿Por qué Y 4? porque es lo de potasio. Es que ya me perdí. La diferencia de iones fuertes. ¿Qué Ah, componentes tiene la no, diferencia ya, de iones perdón, me fuertes? confundí de fórmula. Pero ya entendiste. Sí, ¿Qué tendrías que hacer aquí? era restar sodio y calcio, ¿no? Calcio no, cloro. A ver, hazla. A ver, Landy, 23, Sí, sí sí. sale Consuelo, 23. sí. Nerea, Alejandra, sí. Sí, es 23. Entonces, el valor de referencia es 30. Si está por debajo de 30, esto nos está dando una acidosis metabólica hiperclorémica. Si lo comparan con los valores normales, pues hay un incremento de 10 unidades y hay una disminución de bicarbonato. Entonces eso pónganlo ahí como en sus apuntes. Cuando hay una acidosis metabólica hiperclorémica, hay una disminución de bicarbonato. Y esto con el fin de que se mantenga esta concentración de aniones. Si lo suman son 122 más 10, son 132 más 20, son 152. Ajá. Entonces siempre se tiene que tener esa concentración y pues en este caso se va a ver disminuido la concentración de bicarbonato por algunas causas que ahorita vamos a ver. Entonces si se disminuye el bicarbonato y no hay ganancia de ácidos no volátiles, pues lo que tiene que compensar es pues el cloro. Debe de incrementarse el cloro para que llegue a tener esta misma concentración. ¿Sí se entendió esta parte? Si no les queda claro, para que lo digan de una vez, porque les voy a dejar una tarea de esto. Carlos. Ahí lo puedes repetir, por favor. Sí. Como lo habíamos visto, la concentración de cationes debe ser igual a la concentración de aniones. Si suman estos valores, bueno, no sé si alcancen a verlos, pero están aquí también. Sí, es este. 145 más 4 son 149. Más 3 son 152. Cuando hay
una acidosis metabólica hiperclorémica. Esto de hiperclorémico es porque se incrementa la concentración de cloro. En este aspecto lo vamos a evaluar por medio de la diferencia de iones fuertes. Ajá. La diferencia de iones fuertes, si está por debajo de 30, nos está indicando que hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Y aquí, pues no se están ganando ácidos no volátiles, sí se está perdiendo bicarbonato por alguna cuestión, ahorita las vamos a ver. Y pues están perdiendo aquí, por ejemplo, 12 unidades de bicarbonato. Si lo tomas como punto de referencia, el 22 que debe haber como de manera normal. Si sumáramos esto, que serían 110 más 10 son 120, más 20 son 130. Te faltan 12 unidades para completar los 152 milimoles de los aniones. ¿Y qué tiene que hacer el organismo? Pues entonces incrementar la concentración de cloro. Aquí están las otras 12 unidades que faltan de bicarbonato. Entonces esta reglita o esta imagen, pues la van a ver de diferente posición con respecto a pues la alteración metabólica que existe. ¿Sí queda un poquito más claro? Entonces, en una acidosis metabólica hiperclorémica va a haber pérdida de bicarbonato y ese espacio que deja esa pérdida de bicarbonato pues debe de ser ocupado por algo y es el cloro el que ocupa ese espacio. Entonces, siempre que hay una acidosis metabólica hiperclorémica hay pérdida de bicarbonato. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, gracias. Oh, ok. Entonces, disminución de la diferencia de iones fuertes nos genera una acidosis metabólica. O está originado más bien por una acidosis metabólica. Si la diferencia de iones fuertes está por encima del valor de referencia que es 40, aquí estamos hablando de una alcalosis metabólica hipoclorémica. Aquí si ven, pues el bicarbonato ya incrementó su concentración con respecto al valor normal. Y como incrementó su concentración, pues hay una pérdida de cloro. Ajá. A ver, entonces aquí calculen la diferencia de iones fuertes para este ejemplo. ¿43? Es 43. 43, ajá, exacto. Entonces está por encima de el valor superior de referencia que es 40. Entonces esta diferencia de iones fuertes por encima del valor de referencia nos está determinando una alcalosis metabólica hipoclorémica. Es lo contrario a esta disminución en la diferencia de iones fuertes. Si está por debajo, es una acidosis metabólica hiperclorémica. Y si está por encima, es una alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. En cuanto a los ácidos no volátiles, estos los vamos a evaluar por medio del anión gap. Y este anión gap pues va a determinar las concentraciones de estos ácidos no volátiles. ¿Cuáles son los ácidos no volátiles? El ácido láctico, sulfatos, sales de ácidos urémicos. Exacto. ¿Quién eres? Landy. Ok, muy bien, Landy. Ajá, entonces cuando bueno, a ver, vamos a calcular aquí, calculen el anión gap de este ejemplo.
27. ¿Quién contestó? Yo, Ramón. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿27? Jimena, 145 menos 122. ¿Qué sé de qué es? No, ese era del primer ejercicio que había preguntado hace como 15 minutos. Ah, perdóname. No, no se preocupe. 27, ¿todos están de acuerdo que es 27? Carlos, ¿sí te queda claro? Ok, sí, son 27. Entonces, la interpretación es que si se incrementa el anión gap por encima del valor de referencia, que es 24, eso nos está determinando que hay un incremento en los ácidos no volátiles. Si lo ven aquí, subió 10 unidades con respecto al valor normal. Y aquí se ve disminuido el bicarbonato también. Entonces, esto nos va a determinar que hay una acidosis metabólica por ganancia de ácidos no volátiles. Bueno, hay patólogos clínicos que lo ponen, ¿no? Por ganancia de ácidos, hay otros que lo ponen por ganancia de ácidos no volátiles. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, entonces la diferencia de iones fuertes y el anión gap pues nos ayudan para determinar estas alteraciones a nivel metabólico. Para que tengan en cuenta todo esto. Y existen mecanismos compensatorios